Hola jóvenes, muy buena tarde, bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestra semana número 3 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y en esta semana estamos revisando los recursos de de nuestra unidad número 3, los sistemas vivos. Nosotros en esta semana tenemos que entregar lo que es nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, y nuestra actividad número 6, la nutrición. Jóvenes, en esta sesión ustedes pueden tomar directamente el audio para las preguntas que ustedes tengan respecto de los temas de esta semana o bien sobre nuestras actividades integradoras. eh, o pueden escribir por medio del chat. Se está generando una grabación de esta sesión, la cual se subirá a la plataforma de YouTube a la brevedad posible. Aquí ustedes pueden en la sección de comentarios escribir las dudas que tengan de los temas de esta semana. En esta semana, con nosotros espero que hoy estemos viendo, o al menos ya sepamos de qué es el aprendizaje de nuestro módulo número 14 y de respecto de nuestra unidad número 3 vamos a aprender sobre la relación entre materia y energía, las características que hacen diferente a la materia inerte respecto de los organismos vivos y exploraremos cuáles son esos procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo son los tipos de nutrición. Reflexionaremos de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. ¿Ok? Recordando que en nuestro módulo número 14, el propósito formativo es reconocer las características del pensamiento científico, el cual va a sustentar a las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, comprendiendo la estructura de la materia y la interrelación con la energía. Nosotros la semana pasada aprendimos acerca de lo que es la energía, sobre todo diferentes tipos de energía. Hoy lo fundamental de esta semana es que nosotros estamos aprendiendo además de las características de los seres vivos, ¿cómo es que o por qué es importante esos procesos de nutrición que nos permiten aprovechar la estructura de la materia y sobre todo de esa materia tomar energía, un tipo de energía muy importante que es el tipo de energía biológico, que nos permite realizar todas esas funciones vitales? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda en particular? Emanuel Leticia Mendo, ah, no sé quién sea Mendo, si puede escribir su nombre, vamos a ver con quién dirigirme. Leticia, buena tarde, dígame. Buenas tardes, ninguna duda por mi parte. Gracias. Hasta el momento ninguna duda, asesor, gracias. Perfecto. Bueno, eh, respecto de nuestra actividad integradora, número 5, los seres vivos. ¿Cuál es ese propósito? Es que comprendamos las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y los tipos de organismo. Para ello, jóvenes, es importante que nosotros conozcamos las características de los seres vivos. 8 características fundamentales. 8. ¿Los seres vivos pueden tener más características? Por supuesto que sí, pero al menos todos los seres vivos, desde una diminuta bacteria como Escherichia coli hasta una enorme ballena, comparten, pasando, no lo sé, por una jirafa, una planta, un árbol de limón, todos compartimos las mismas características y 8 son las características fundamentales. Comprenderemos acerca de esos procesos vitales y también identificaremos la existencia de organismos unicelulares. ¿Qué entregaremos en esta semana? Considero que las actividades son menos laboriosas, pero no menos importantes. Únicamente nosotros entregaremos
Un documento en Word donde vamos a integrar cada uno de los puntos que se nos está solicitando. Para nuestra actividad integradora número 5, vamos a integrar una portada. Respecto de la actividad 6, no nos pide la actividad que nosotros realicemos una portada. No obstante, si nosotros realizamos una portada, esto nos ayudará a que nuestro trabajo sea más presentable. Nosotros en nuestra actividad 5 vamos a crear una portada blanca. Perfecto, Blanca, bienvenida a esta sesión. Si tiene alguna duda, por favor tome directamente el audio. Vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir con nuestras propias palabras 8 características de los seres vivos que sean comunes a todos los seres vivos. Esta descripción tiene que ser breve y precisa. No solamente mencionar, sino una descripción breve y con nuestras propias palabras. Además, vamos a acompañar esta descripción con una imagen de que nosotros tomemos de internet y que sea representativa de una de estas 8 características de los seres vivos. Recuerden que tienen que ser 8 características que tengan todos los seres vivos. No todos los seres vivos tienen sentimientos, aunque los sentimientos también son característica solo de algunos seres vivos, por ejemplo, las ovejas, los burros, los seres humanos, los perros, pero no así de las plantas, no así de los hongos, de las bacterias. Así es que esa característica no es común a todos los seres vivos. El que desarrollemos un lenguaje eh, no es característico a todos los seres vivos. Las hormigas tienen un lenguaje al igual que las abejas. Las plantas tienen una comunicación química. Los seres humanos tenemos un lenguaje, pero no es común. Las 8 características fundamentales a todos los seres vivos las vamos a mencionar. Y sobre todo en nuestra actividad, recuerden describirla con nuestras propias palabras. Vamos a describir además en un párrafo de 8 a 10 renglones acerca de los procesos vitales y su relación. Elaboraremos un cuadro donde vamos a enlistar 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Aquí es muy importante que sean características, no ejemplos. En este recuadro vamos a mencionar un organismo unicelular y uno pluricelular que se utilizan en la industria farmacéutica y vamos a agregar 2 ejemplos de su uso en la medicina. De verdad, quiero ser claro en esta parte porque Saccharomyces cerevisiae o, por ejemplo, Klebsiella son organismos unicelulares, no son pluricelulares. También muchas veces ponen a Penicillium. Penicillium no es pluricelular, es un hongo y es un hongo unicelular. Por favor, quiero hacer énfasis porque continuamente colocan a estos organismos como pluricelulares y son organismos unicelulares. Finalmente, nosotros vamos a integrar una conclusión de media cuartilla explicando con nuestras propias palabras acerca de la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Una vez que terminemos nuestra actividad, vamos a guardar nuestro documento con la siguiente nomenclatura, que es nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 5. Y bueno, jóvenes estudiantes, ¿cuáles son esas características o propiedades que tienen los seres vivos y que la materia inerte o que esos seres vivos no tienen? Bueno, tanto organismos vivos, así como esos seres no vivos, cuentan con una estructura. ¿Cuál es una diferencia muy importante? Es que la estructura
de los seres vivos es altamente compleja, debido a que cuentan con partes especializadas y coordinadas, mientras que la estructura de los seres no vivos es una estructura bastante sencilla. Por ejemplo, aquí yo tengo una regla de plástico. Cuenta con una estructura y cuenta con una organización, por supuesto, pero es una estructura simple, mientras que la de los seres vivos es altamente compleja. Y más adelante vamos a desglosar la complejidad de la estructura de los seres vivos. Respecto de la organización, la materia inerte o esos seres no vivos cuentan también con una organización, sí, pero es una organización eh, sencilla, mientras que los seres vivos están conformados por una unidad fundamental que es una célula. A partir de una célula independiente y funcional, tenemos lo que es un organismo unicelular. Aquellos que constan de dos o más células son organismos pluricelulares y el nivel de complejidad, por supuesto, que es más elevado. Los seres vivos, a diferencia de la materia inerte, tienen un metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que es- se le conoce como reacciones biológicas que le permiten a un organismo vivo el tomar la energía de esas sustancias que se llaman nutrientes, eh, que a su vez le van a permitir crecer, desarrollarse y un mantenimiento celular, así como el poder realizar todas esas actividades diarias. Las reacciones biológicas del metabolismo las podemos clasificar de dos tipos, lo que son reacciones catabólicas. El catabolismo le permite a los organismos vivos tomar energía a partir de los nutrientes por medio de esas reacciones biológicas. Ese tipo de energía biológica, ¿para qué se utiliza? Por ejemplo, los seres humanos la utilizamos para trabajar, para brincar, para correr, para bailar, para movernos, para poder estudiar, poder energía para todas esas funciones vitales que nos permiten el mantenimiento y el sustento de la propia vida. Y también parte de ese metabolismo y esas reacciones biológicas le permiten a los organismos vivos el crecer, el desarrollarse, ese mantenimiento celular, al cual se le va a llamar anabolismo. Aquella parte del metabolismo que nos permite tomar energía a través de los nutrientes, le vamos a llamar catabolismo, mientras que el anabolismo me permite crecer, desarrollarme y ese mantenimiento celular. Ahora bien, dentro de las reacciones, perdón, dentro de estas características que tienen los seres vivos también presentan lo que es una homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tienen los organismos vivos para poder regular su propio ambiente interno. ¿Y para qué se regula ese ambiente interno? Se regula para que se lleve a cabo ese metabolismo de una forma normal. Por ejemplo, ahora, en este momento que estamos en verano, pues generalmente utilizamos ropa holgada de algodón que nos permita transpirar. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura corporal, el ser humano, funciona entre unos 36,5, 37 grados en promedio. ¿Qué es lo que pasa si nuestra temperatura se empieza a elevar, aunque sea un solo grado? Estaríamos empezando a presentar una febrícula, empezaríamos con dolor de cabeza, sueño, malestares generales. Si la temperatura se empieza a elevar un poco más a los 39, a los 40 grados, empezamos a tener dolores musculares, de articulaciones,
Posiblemente podríamos convulsionar o presentar alucinaciones, y si nuestra temperatura se eleva un poco más, estaríamos en grave riesgo de perder nuestra vida con tan solo 3 grados por arriba de nuestra temperatura promedio. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestras reacciones de nuestro metabolismo no se llevan a cabo de forma normal, y si no se llevan a cabo, todo ese conjunto de reacciones que sustentan la vida no pueden llevarse a cabo. Ahora, por el contrario, en invierno, por ejemplo, nosotros utilizamos ropa abrigadora para no perder ese calor corporal, porque si nuestra temperatura empieza a descender, entraríamos en estado de hipotermia. Y lo primero con la hipotermia sería que nuestras extremidades empezarían a cambiar de color, empezarían a dolernos. ¿Por qué? Por un cese de circulación de sangre. Nuestro cuerpo reserva ese calor para las funciones de nuestros principales órganos, y esto podría poner en riesgo nuestras extremidades y también poner en riesgo nuestra vida. Así es que esta homeostasis son esa capacidad de regular ese ambiente interno. No únicamente con temperatura, sino también, por ejemplo, con la capacidad hídrica. Si nosotros nos deshidratamos mucho, también estamos en riesgo de perder nuestra vida. Si tomamos en exceso agua, también estaríamos provocando lo mismo. Si tenemos cambios de presión en nuestro cuerpo, si estamos buceando hoy por la mañana y por la tarde tomamos un vuelo a una ciudad, por ejemplo, Bolivia, pues entraríamos en una embolia gaseosa y podríamos también poner en riesgo nuestra vida. Así es que esa homeostasis es todo ese proceso de regular nuestro ambiente interno para que nuestro metabolismo se lleve a cabo de forma adecuada. Esta es una característica, al igual que el metabolismo, que los seres no vivos, que esa materia inerte, no presentan. Al igual que esta, la cual es el crecimiento, debido a que todos los seres vivos experimentan un crecimiento regulado. Incluso aquellos organismos unicelulares también aumentan de tamaño para entrar en un proceso de división celular. Y el resto de los seres vivos, como organismos pluricelulares, también experimentan un crecimiento controlado y regulado. Los seres vivos, a diferencia de la materia inerte, de casi toda, voy a mencionar un caso particular de un organismo que no está vivo, pero que sí puede reproducirse. La reproducción es un proceso que tienen los seres vivos para crear nuevos organismos. Ahora bien, los tipos de reproducción pueden ser una reproducción sexual, donde se necesitan dos organismos parentales, es decir, un organismo padre, un organismo madre, que se den sus gametos para la creación de ese cigoto debido a la fecundación. O bien puede ser una reproducción asexual en el caso de que a través de un organismo parental, es decir, generalmente un organismo madre, empieza una división celular y se creen dos células hijas. Este es un proceso normal en todas las bacterias. Todas las bacterias se reproducen de forma sexual. Los mamíferos, prácticamente todos los mamíferos nos reproducimos de forma sexual, y hay algunos animales que se pueden reproducir de forma asexual. Por ejemplo, las estrellas de mar. Me parece que también algunos caracoles se pueden reproducir de forma asexual, pero de las estrellas de mar estoy seguro. Por ejemplo, las estrellas de mar, claro que tienen sus gametos sexuales, tanto masculino como un gameto femenino, pero si tuviéramos una estrella de mar, y ojo, que no estoy diciendo que lo hagamos, pero si pudiéramos partirla exactamente a la mitad, a partir de esos dos fragmentos podría surgir una estrella nueva y completamente funcional. Un tipo de reproducción asexual que se llama partenogénesis, y muy pocos animales pueden llevarla a cabo. En el caso de las plantas se pueden reproducir tanto de forma sexual como de forma asexual. Tal vez algunos de nosotros hayamos reproducido alguna planta por medio de un injerto o de un esqueje.
Y también las plantas utilizan sus propios métodos de polinización para llevar a cabo su forma de reproducción sexual. Les iba a comentar que la materia inerte o esos seres no vivos también pueden reproducirse. Tenemos el caso de los virus. Los virus no son organismos vivos porque los virus no presentan un metabolismo, no presentan una homeostasis, no presentan un crecimiento, pero sí pueden reproducirse. Claro que para reproducirse necesitan infectar a un organismo vivo. Beatriz, qué bueno que se integra con nosotros. ¿Tiene alguna duda de nuestra actividad integradora número 5 o número 6? Ok. Bueno, los virus, como les comentaba, no son organismos vivos, pueden reproducirse, pero para ello necesitan infectar a un organismo vivo, a una célula viva. Los virus tienen una estructura, tienen una organización, pero carecen de las demás características de los seres vivos. Por eso los virus no son considerados como organismos vivos. Los seres vivos también presentan una irritabilidad o respuesta, y es decir, que responden a los estímulos de nuestro medio ambiente. Por ejemplo, yo en pantalla le coloco una imagen de una de estas plantas que tal vez algunos de ustedes tengan en casa, que cuando sienten movimiento, los foliolos o sus pequeñas hojas se pliegan inmediatamente. Tal vez una forma evolutiva de protegerse, debido a que si se posa una oruga o un insecto, con ello se previenen de que siga posada ahí y sea devorada. Ahora, bien. Eh, por ejemplo, a nosotros, eh, por ejemplo, ¿quién de nosotros no lo sé, cuando va llegando a casa, tal vez noche, después del trabajo, alguno de nuestros familiares o algún amigo se esconde detrás de la puerta y brinca de repente? Tal vez nosotros gritamos, nos desmayemos, salgamos corriendo. Esa es una forma de respuesta que tenemos a esos estímulos del medio ambiente. O vamos caminando por la calle y de repente no nos percatamos que sale un perro corriendo del otro lado de la cerca y nos asusta. Esa es una forma de respuesta que nosotros tenemos. O bien, por ejemplo, si son como su asesor virtual y generalmente siempre se le hace tarde para salir a su trabajo temprano, me preparo mi desayuno, olvido que el comal donde calenté las tortillas está caliente, lo tomo directamente con la mano y grito y lo suelto inmediatamente. ¿Por qué? Porque estoy respondiendo a esos estímulos de mi medio ambiente. Lo suelto, ¿para qué? Para no seguirme haciendo daño por haberlo tomado caliente. Esa es una forma de respuesta que tienen los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos una respuesta diferente o adaptaciones evolutivas para una respuesta diferente. Ahora bien, los seres vivos también se adaptan, es decir, los organismos vivos se integran dentro de poblaciones y esto dentro de comunidades. Dentro de las comunidades con otros seres vivos existe una competencia. Cuando existe una adaptación respecto de la competencia y los estímulos del medio ambiente, puede que exista también una evolución. Y la evolución consiste en un rasgo heredable con las características que puedan hacer que la propia especie tenga una adaptación respecto de los cambios del medio ambiente. Ok. ¿Cuáles son esos procesos vitales que tienen los seres vivos? Todos los seres vivos realizan una serie de funciones que son muy importantes para el mantenimiento de las funciones vitales o precisamente para el mantenimiento de esa característica a la cual le llamamos vida. Estos procesos vitales son la nutrición, el transporte de sustancia, la respiración, el metabolismo y la reproducción. La reproducción, como hace un momento mencioné,
Puede ser una reproducción sexual o una reproducción asexual. Todas las bacterias se reproducen de forma asexual, mientras que para los animales o las plantas tenemos la capacidad de reproducirnos sexualmente, aunque las plantas son más versátiles y también pueden reproducirse de forma asexual. Respecto de la nutrición, y algo muy importante que va a ser para nuestra actividad integradora número 6, no todos los organismos tenemos este proceso de nutrición igual entre todos los organismos vivos, debido a que existe un proceso de nutrición autótrofa y un proceso de nutrición heterótrofa. ¿En qué consiste? La nutrición autótrofa la desempeñan aquellos organismos que son capaces de sintetizar o de producir todas las sustancias que necesitan para su metabolismo, para su crecimiento y desarrollo. Toman la energía a partir de la luz o de algunos procesos químicos, mientras que los organismos heterótrofos no son capaces de sintetizar completamente todas las sustancias que necesitan. eh, Generalmente consumen a otros seres vivos para llevar a cabo la necesidad de poder adquirir esas sustancias que no se producen. Todos los seres vivos, sin excepción alguna, desarrollan este conjunto de funciones biológicas, de reacciones biológicas, que son reacciones químicas que sustentan la vida, llamada metabolismo. El metabolismo, como lo expliqué al principio, lo podemos clasificar dentro de dos funciones. La primera, que es el catabolismo. El catabolismo nos permite extraer la energía a partir de los nutrientes, de esos alimentos que nosotros consumimos, o bien de los nutrientes que los organismos autótrofos son capaces de producir. Y la otra parte del metabolismo es el anabolismo. El anabolismo le permite a los seres vivos ese crecimiento, ese desarrollo, ese mantenimiento y sustento también de la vida. Por ejemplo, ustedes que me están observando van a decir, mi asesor virtual ya es una persona adulta, él ya no está creciendo, solamente está engordando. Sí, eso es algo muy cierto, pero sigo teniendo un mantenimiento celular. Mis uñas siguen creciendo, mi cabello sigue creciendo, mi piel sigue descamando. Ese es parte de ese metabolismo, ese es parte de ese anabolismo específicamente. Los seres vivos también transportan diferentes sustancias, sustancias que no se necesitan, diferentes sistemas que nos permiten el transportar sólidos, el transportar líquidos, el transportar gases, el transportar elementos, el transportar iones, proteínas. Por ejemplo, fluidos gaseosos a través de un proceso llamado respiración. Transporte de fluidos a través de nuestro sistema circulatorio, a través de la sangre. Y van a decir, ¿y qué pasa con esos organismos unicelulares? Ellos no constan de órganos porque solamente están hechos de una sola célula. Ellos también llevan a cabo este transporte de sustancias a través de las paredes celulares o de sus membranas celulares, cumpliendo la misma función que los organismos pluricelulares. Los seres vivos también llevan a cabo un proceso de respiración y vamos a entender a la respiración como un proceso de oxidorreducción que complementa la parte del metabolismo. ¿Qué es eso? La respiración puede ser aerobia o puede ser anaerobia. Aerobia cuando nosotros necesitamos oxígeno. ¿De dónde respiramos ese oxígeno? Por ejemplo, los seres humanos, del aire que se encuentra en nuestra atmósfera. El aire nos permite cumplir con estas funciones biológicas de llevar a cabo esa respiración, pero también se lleva a cabo a un nivel atómico, a un nivel muy pequeño, muy ínfimo, a nivel celular, bueno, que es mucho más grande que un nivel atómico, pero se lleva a cabo mediante la transferencia de electrones para llevar a cabo y cumplir también con nuestro metabolismo. ¿Ok?
No todo el tipo de respiración, como les mencionaba, se lleva a cabo respirando oxígeno. Para algunos organismos, el oxígeno es tóxico. Entonces, este proceso de respiración, que es un proceso de óxido-reducción, lo llevan a cabo mediante procesos químicos. Por ejemplo, en algunas bacterias llevan a cabo este proceso por medio de la reducción del hierro o los procesos de reducción del nitrógeno, bacterias nitrificantes y bacterias oxidantes. Son quienes llevan a cabo este proceso en condiciones anaerobias o en procesos donde no se necesita oxígeno. Aunque también hay organismos que son muy versátiles, como en el caso de las levaduras. Pueden crecer tanto, bueno, pueden vivir tanto en ambientes con oxígeno como en ambientes sin oxígeno. Y este tipo de organismos pueden aprovechar estas condiciones para qué. En condiciones aerobias generalmente se reproducen, crean más biomasa o más individuos. En condiciones donde ya no hay oxígeno, entonces tienden a producir muchos metabolitos. Por ejemplo, las levaduras que nosotros utilizamos para el pan, que son pequeños hongos levaduriformes, son microscópicos, muy pequeños. Lo que nosotros vemos es en forma de pequeñas grajeas, de polvo o de una masilla. Son miles de millones de hongos. Cuando crecen en condiciones aerobias se reproducen y se hacen muchos, y cuando están privados de oxígeno se ponen a producir otros metabolismos, en este caso el gas que hace que nuestra masa se infle. Todos los seres vivos presentan estos procesos vitales, claro que con variaciones, pero con el mismo objetivo, que es realizar las funciones de mantenimiento de la propia vida. Los seres vivos, además, tienen bueno, compartimos diferentes características. Dentro de ellas es que todos los seres vivos, independientemente si es un organismo unicelular o un enorme organismo como una ballena azul o una jirafa, cumplimos funciones muy importantes. Por ejemplo, perdón, tenemos una composición muy importante y semejante. En proporción estamos formados de los mismos elementos, no en cantidad, pero sí en proporción, desde una pequeña bacteria hasta una enorme jirafa. Estamos compuestos prácticamente de la misma proporción de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, y eso los vamos a conocer como bioelementos primarios. Cuando estos elementos reaccionan entre ellos, van a formar biomoléculas. Las biomoléculas más importantes son los lípidos, las proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos para diferentes funciones en nuestro organismo. Además, todos los seres vivos tienen una estructura y una organización muy compleja. Aquí es donde nos diferenciamos de respecto de esa estructura y organización que la materia inerte no posee. Nosotros ya comprendimos la estructura más pequeña de la materia a partir de esos átomos y nosotros ya sabemos que cuando los átomos de los elementos reaccionan forman moléculas. Particularmente de estos elementos que acabo de mencionar, cuando reaccionan estos elementos, forman biomoléculas. Las biomoléculas son constituyentes de los orgánulos celulares y estos componen a una célula. Una célula es la unidad funcional y fundamental de todos los seres vivos. Una célula independiente la podemos considerar como un organismo unicelular. Cuando un organismo consta de dos o más células, se convierte en un organismo pluricelular. Cuando dos o más células tienen una función en específico, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan con otros órganos para una función específica y también colaborativa de funciones. Diferentes sistemas de órganos conforman lo que es un organismo pluricelular y superior, como puede ser un camello, un caballo, una lechuga, el propio ser humano. Somos organismos
pluricelulares. De aquí que es importante que nosotros conozcamos que los organismos pueden ser unicelulares, pero no todos los organismos unicelulares, e incluso las propias células que conforman o que nos distinguen de esos organismos unicelulares a nivel celular, existen células diferentes y las podemos clasificar de acuerdo a las características que presentan. Las células se clasifican como células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas generalmente no poseen un núcleo completamente definido. La importancia del núcleo es que contiene el material genético y al no contar con un núcleo, los organismos procariotas, este material genético llamado DNA se encuentra en el citoplasma y generalmente constituyendo una hebra cerrada. Pueden presentar una membrana celular, presentan algunos organelos como los ribosomas, que les permite la síntesis de proteínas, y de los organismos que comprenden a los procariotas, vamos a tener a todas las bacterias, ¿ok? Y a las algas verde azules. De estos organismos hay algunos que pueden vivir sin oxígeno, que son organismos anaerobios y que también pueden vivir en condiciones muy extremas en las cuales se les llaman organismos extremófilos. Generalmente se reproducen por medio de bipartición, que es un tipo de reproducción asexual, y prácticamente todos, o la gran mayoría, son organismos heterótrofos. Voy a hacer mención de aquellas que no lo son, pero prácticamente todas las bacterias son heterótrofas, no son autótrofas, ¿ok? Las células eucariotas, a diferencia de las procariotas, se caracterizan por tener un núcleo bien definido, un núcleo verdadero. Aquí el material genético está constituido por lo que es el DNA, pero está agrupado en lo que son cromosomas. Pueden presentar una pared celular o una pared vegetal. A la pared celular en animales generalmente se les llama membrana animal. Eh, los organismos eucariotas son aerobios, se pueden reproducir por métodos de reproducción celular como lo es la mitosis y la meiosis, y pueden ser tanto organismos autótrofos como las plantas y heterótrofos como prácticamente todos los animales. Además, los organismos pluricelulares, como mencioné hace un momento, el nivel de organización es muchísimo más complejo, debido a que forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan dentro de sistemas y diferentes sistemas conforman a un organismo superior, pluricelular. ¿Para qué sirven este tipo de organización? La formación de órganos que se acoplen en sistemas de órganos para la colaboración y la división de actividades. Por ejemplo, el ser humano cuenta con diferentes sistemas de órganos, como un sistema digestivo, un sistema circulatorio, un sistema endocrino, un sistema linfático, un sistema muscular, un sistema óseo, un sistema circulatorio, un sistema reproductivo, un sistema digestivo, un sistema tegumentario, y creo que ya son todos los sistemas. Y a su vez todos esos sistemas están compuestos por muchos órganos, cada uno de ellos con funciones específicas, pero también algunos órganos con funciones colaborativas entre diferentes sistemas. Así es que el nivel de organización es muchísimo más especializado respecto que el de los organismos unicelulares. Entonces, a partir de esto, nosotros comprendemos que los organismos unicelulares están formados de una sola célula. Podemos encontrarlos tanto en organismos eucariotas y procariotas, tanto de reinos bacteria, arquea, protozoarios, del reino de los hongos o reino fungi, del reino cromista. Van desde tamaños microscópicos, generalmente, que van desde 1 micrómetro hasta algunos pocos milímetros, no más. Pueden vivir en hábitats extremos, por lo cual se les conoce como organismos extremófilos, ya sea que vivan en ambientes de muy alta temperatura, de muy alta acidez,
en ambientes privados de oxígeno. Algo que también los caracteriza es que no conforman estructuras complejas, pero pueden agruparse en colonias. Eh, Repito nuevamente, Saccharomyces, Klebsiella, Penicillium no son organismos pluricelulares, son unicelulares. Son hongos y en los hongos puede haber tanto unicelulares como pluricelulares. Esto es por el siguiente punto de nuestra actividad. No obstante, los organismos pluricelulares pues están conformados por dos o más células. Algunos organismos representativos, bueno, todo el reino animal, el reino de las plantas, algunos de los reinos de los hongos y algunos cromistas también son organismos pluricelulares, como lo que son cromistas, como los organismos dinoflagelados. Los tamaños van desde microscópicos hasta tamaños macroscópicos. Por ejemplo, creo que el animal más pequeño son los tartígrados, o conocidos como osos de agua, y hasta tamaños macroscópicos, por ejemplo, como una ballena azul o una secuoya californiana que miden decenas y decenas de metros. Generalmente no viven en hábitats extremos y cuentan con una alta especialización celular, ya que pueden formar tejidos, órganos y estos se acoplan dentro de sistemas de órganos. Aquí algo muy importante. Recuerden que nosotros debemos de realizar una búsqueda para identificar organismos unicelulares que se utilicen en el área farmacéutica y a su vez se puedan obtener medicamentos a partir de estos. Aquí sí, organismos unicelulares. Por ejemplo, a través del hongo Penicillium, los hongos, como les comenté, pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Hongos como las levaduras con las que nosotros fabricamos pan, ah, eh, se encuentran en el mismo reino, así como los hongos que nosotros consumimos, como los champiñones o los hongos portobelo. No son plantas, son hongos, solo que existen hongos unicelulares, por ejemplo, los que producen el pie de atleta o la caspa también son hongos y son unicelulares, o estos macroscópicos y pluricelulares, como los que utilizamos como alimentos. Bueno, en fin. El hongo Penicillium es un hongo, un organismo unicelular y a través de él se pueden obtener antibióticos como la ampicilina o la penicilina. O a partir de Streptomyces, por ejemplo, se utilizan algunos antibióticos también como la tetraciclina o el cloranfenicol. De organismos pluricelulares, y estoy seguro que muchos de nosotros los utilizamos de forma común. Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes vivan en la zona del Istmo o en la península de Yucatán y conozcan el árbol de la ceiba, este árbol sagrado para los mayas. A partir de este árbol, que es un organismo pluricelular como todas las plantas, se pueden obtener principios activos que funcionan como antiespasmódicos, como eméticos o diuréticos. Es más, de su corteza se puede extraer lo que es el ácido acetilsalicílico que utilizamos o que encontramos comúnmente en lo que es en la penicilina, en las aspirinas que utilizamos para el dolor de cabeza. Muchas plantas, de hecho actualmente entre el 30 y el 35% de los medicamentos se extraen a partir de las plantas y las plantas son organismos pluricelulares. Por ejemplo, yo les pongo la imagen de un cangrejo herradura. Este solamente vive en algunas partes del mundo, como en las costas de Japón y en las costas de Yucatán. Es un vestigio evolutivo, de hecho, es anterior a los dinosaurios y todavía existe en nuestros tiempos. Una característica de este animal es que su sangre es azul porque contiene algo que se llama hemolinfa y a partir de esta sustancia se pueden hacer tratamientos experimentales para combatir el cáncer. Pero hablando de estos organismos pluricelulares, ¿quién de ustedes no ha utilizado, por ejemplo, cuando le duele el estómago, un té de manzanilla o de hierbabuena?
O, por ejemplo, yo cuando tengo una lesión o un golpe y tengo una inflamación, generalmente me hago un té de árnica. O voy a la farmacia y compro una pomada o un ungüento de árnica. ¿Para qué? Para disminuir la inflamación y con ello el malestar, aunque prefiero tomarme el té. ¿Y de dónde se extrae la árnica? Pues a partir de una planta que se llama árnica. Y si es una planta, estamos hablando de organismos pluricelulares. Así es que existen muchos de los cuales se utilizan en la industria farmacéutica con la cual se pueden fabricar medicamentos. Ahora, algo muy importante que nosotros aprendimos la semana pasada fue el método científico. El método científico, recuerden que consta de 4 etapas, lo que es la observación, el planteamiento de una hipótesis, la experimentación y la conclusión. ¿Y a qué nos lleva el aplicar el método científico? Nos lleva a que si yo puedo reproducir o contestar esa pregunta planteada, y alguien más tal vez duda de nuestra experimentación y hace el mismo experimento y llega exactamente a las mismas conclusiones, pues bueno, estamos generando conocimiento científico. Por ejemplo, yo tengo aquí una engrapadora. Si yo suelto esta engrapadora en el aire, va a pasar lo único que nosotros sabemos, que esto se va a caer en dirección hacia el suelo. Yo no necesito estar tomando un frasco de vidrio y soltarlo en el aire para ver si existe la gravedad o hacerlo en diferentes puntos de mi casa o de mi ciudad. ¿Por qué? Porque sí, ¿cuál es el resultado? Porque sí que ya se ha experimentado. No obstante, si yo me encuentro en el espacio con este engrapador y la suelto, quién sabe si se dirija hacia el piso o hacia algún lugar. Eso no lo sé porque no lo he experimentado, pero el conocimiento que tengo es que debido a que no hay una atracción de la gravedad, este va a flotar. Y ese conocimiento eh, lo tengo. ¿Por qué? Porque ya muchas personas han experimentado y han llevado a cabo esto, generando conocimiento científico. Aplicando el método científico experimental, obtenemos conocimiento científico. Todo lo que nosotros sabemos de los seres vivos es gracias al aplicar el método científico y por ello es que nosotros tenemos conocimiento cada vez, un mayor conocimiento acerca de los seres vivos y de ese universo natural que es de todo esto que nos rodea. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda? Leticia, Beatriz, Emanuel, ¿nos queda alguna duda de nuestra actividad integradora número 5? Dejamos la explicación de nuestra actividad integradora número 6 para el próximo viernes. Espero que les haya sido provechosa la explicación del día de hoy. Abordamos algunos puntos que son importantes para nuestra actividad integradora número 6, pero algo muy importante y lo más importante es que no nos queden dudas acerca de estas actividades. Como les digo, son menos laboriosas, son más sencillas, pero no por ello quiere decir que sean más simples. De hecho, son muy interesantes y nosotros estamos integrando lo que aprendimos en nuestra unidad número 1 y nuestra unidad número 2. ¿Existe alguna duda? Ninguna. Bueno, jóvenes estudiantes, nos vemos el próximo viernes a la misma hora y daremos una explicación de nuestra actividad integradora número 6. Aunque muchos de esos tópicos nosotros ya los tocamos el día de hoy. Que pasen una excelente tarde y si no han comido, pues les deseo un muy buen provecho. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes para todos, gracias. Adiós, adiós.